la Universidad La Salle agradece su presencia en este magno evento denominado Sexto Foro de Análisis Jurídico, Político, Económico y Social. Agradecemos la presencia y la valiosa participación y apoyo que nos ha brindado la Secretaría de Gobernación a través de la Delegación Distrito Federal, así como de la máxima casa de estudios, la UNAM, por apoyarnos en este evento tan importante de gran trascendencia nacional, que es un foro sobre los valores, trascendencia e importancia en la educación en México. Y bueno, quiero pedirle al señor director de la Facultad de Negocios, al doctor Jesús Vázquez Estupiñán, sea tan amable de dar el mensaje de bienvenida y de inauguración de este sexto foro. Fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Nos sentimos profundamente emocionados de tener esta oportunidad de intercambiar, de dialogar. Me parece que el privilegio de estas expresiones es lo que debe imperar en nuestra sociedad, dañada sensiblemente por los acontecimientos que todos conocemos. Yo creo que una respuesta vigorosa, sin duda alguna, es este encuentro. Un encuentro donde afortunadamente contamos con la experiencia, la presencia de expositores de gran nivel y el entusiasmo, la inquietud, la esperanza reflejada en nuestros jóvenes universitarios. Aplaudimos en la Universidad La Salle este esfuerzo maravilloso del maestro Julio Jiménez, quien cada año de manera infatigable ha convocado, ha creado los vínculos para que estos eventos tengan lugar. Me sumo, por supuesto, a nuestra gratitud para saludar a los representantes de la Secretaría de Educación Pública, a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. También queremos expresar nuestro reconocimiento a la Secretaría de Gobernación, a todos los visitantes que nos honran hoy con su presencia. Creo que hoy será una jornada rica en intercambio, en diálogo. Estamos necesitados de ello y creo que hoy vamos a experimentar en ese terreno de la comunicación maravillosas escenas, seguramente interesantes conceptos. Reciban un saludo del señor rector de la Universidad La Salle, el doctor Enrique González Álvarez, quien me ha encomendado especialmente saludarles y desear todo género de éxito en esos trabajos. Les invito, si son tan amables, a ponernos en pie para hacer la declaratoria inaugural. Siendo las 18 horas, el día 11 de noviembre de 2014, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de este sexto foro. Bienvenidos todos y muchísimas gracias por su presencia. Felicidades. Podamos tomar asiento. Y bueno, pues quiero pedirle al ingeniero Federico Cruz, si es tan amable, pasar a ocupar su lugar en la primera fila para poder iniciar con la presentación del doctor Rubén Ángel Manrique Salas, rector del Centro Cultural Universitario del Instituto Americano Cultural, y actualmente acaban de adquirir el Colegio Simón Bolívar del Estado de México. Señor, felicidades. Es presidente de la Asociación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, la Asociación Civil, así como de la Fundación Concientizarte, director académico de la Asociación Nacional de Locutores de México, presidente del Parlamento Ciudadano, capítulo Estado de México, sección Oriente, miembro de la Legión de Honor Nacional, miembro del número de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, vicepresidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados en el Distrito Federal, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional en la Secretaría de Gobernación, Premio Nacional de Locución 2013, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestro en Administración por la Universidad de las Américas, Master in Business Administration por Southern Association de los Estados Unidos de América, doctor en Pedagogía por la Organización para el Desarrollo de la Educación Continental de las Américas, por más de 27 universidades, doctor en Filosofía de la Educación por la Universidad de Nueva York, miembro de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Oxford, habla 5 idiomas y hoy nos acompaña en este recinto académico, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias, doctor, por acompañarnos. El tiempo es suyo.
Muchas gracias, maestro, muchas gracias a nuestro director que hoy nos presentó, a todas las autoridades, jóvenes alumnos, amigas, amigos. Bueno, antes que todo quiero decirles que después de una presentación tan lúdica y tan objetiva visualmente como lo hizo el ingeniero, quizá la forma en que yo les voy a hablar les va a parecer muy clásica o aburrida, pero voy a tratar de hacerlo ameno porque yo también he estado no hace mucho del lado donde están ustedes como estudiantes. La verdad es que no utilizo mucho láminas de PowerPoint porque a veces siento que distrae un poco la atención de la persona que está hablando, pero cada quien tiene una filosofía y la verdad la conferencia de ingenieros estuvo maravillosa. Quiero agradecer al maestro Julio Jiménez porque quiero confesarles algo. El maestro es muy joven, por supuesto es muy joven, pero él fue mi maestro de la universidad también. Cuando yo estudiaba Derecho, él me dio a mí Derecho Internacional Público y Privado, y desde ahí hicimos una gran amistad. Sí, el currículum lo leen y todo, y de repente como que dices, bueno, pues está bien, hay muchas cosas ahí, pero ¿qué representa eso, no? Es una letanía, es un chorro, como decía, ok. O sea, ¿qué respalda lo que uno es como persona? No lo respaldan nuestros antecedentes académicos, ni tampoco nuestros puestos públicos o privados, ni cuánto dinero hemos logrado conseguir en la vida. Yo estoy seguro que lo respalda nuestra trascendencia como seres humanos en todos los ámbitos. Quiero comentarles que, como lo dijo el profesor, este foro pues es abierto y en México la universidad, la educación, pues es laica, según lo dice en el artículo 3 de nuestro carnaval. Y bueno, pues como es laica y nuestra cátedra como maestros pues nos permite una libertad de expresión, yo quisiera comentarles un poquito respecto a los valores en la educación, pero tomando en cuenta situaciones un tanto, pues quizá en boga, pero por desgracia son situaciones que se están viviendo en nuestro país. El señor director empezó diciendo que abríamos esta conferencia en el marco de un lamentable hecho con la posible muerte de los estudiantes de la Universidad de Guerrero. Bueno, yo quiero decirles que es un hecho lamentable, efectivamente, es un hecho que yo creo que no tiene comparación en las últimas décadas públicamente en nuestro país, pero lo que es más lamentable es que por casualidad en la búsqueda de estos jóvenes se hayan encontrado otras 3 o 4 fosas clandestinas con 63 cadáveres, con 40, y bueno, pues desgraciadamente pues como no eran los estudiantes pues no se les dio atención, ¿verdad? Entonces pues es una pena que resulta que buscaban a 43 y pues llevan más de 200, ¿sí? Y eso es lo que nos dicen los medios de comunicación. Quiero decirles que hablar de valores en la educación es muy complejo porque los valores son muy subjetivos. La subjetividad quiere decir algo que nosotros hacemos por nuestra conciencia, por nuestro interior. Y la objetividad es algo que está realizado conforme al proceso científico, que es aquello que puede ser demostrado mediante la observación, la experimentación y la hipótesis después teoría, como saben el proceso. Sin embargo, la subjetividad es lo que domina al ser humano, porque nosotros somos seres con sentimientos, con ideas, con muchas formas de expresar lo que sentimos, y esto lo hacemos en nuestro trabajo, en nuestra forma de ser, en la forma en que nos expresamos con nuestra familia, etc. ¿Qué pasa? Estamos en un estado en donde quizá tenemos más muertos que en Siria, que es un país que está en guerra, que en Irán, que en Corea del Norte, países que están en estado de guerra, que en Irak. Tenemos un país donde vive el hombre más rico del mundo, pero también tenemos pobreza determinante y pobreza extrema a niveles de Liberia o Haití.
que son dos de las naciones más pobres de la Tierra. Y para esto no tenemos que ahondar mucho. Si uno va a la zona de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, bueno, va a encontrar un contraste que es propio de la cultura mexicana, admirable por un lado, y ahorita les voy a decir por qué. Si uno va a Santa Fe hace muchos años era una zona de basureros, una zona de tiraderos. Muchos nos vimos así. Bueno, se crea la Plaza Santa Fe y empieza a generarse mucha economía y gente muy lista empieza a vender terrenos que eran de relleno sanitario a precio de oro, ¿sí? Y bueno, hoy por hoy es la zona donde están las empresas más importantes del mundo, quizá con presencia en nuestro país. Pero si uno avanza, quizá no ni siquiera un kilómetro de la avenida Vasco de Quiroga hacia el centro de la ciudad, va a encontrar una zona de pobreza extrema, lo que es el pueblo de Santa Fe. Y es una cuestión súper difícil de entender cómo es posible que en la misma zona tengamos la representación de Christie's de Nueva York, la casa de subastas de mayor potencial económico del mundo, que tengamos a Tiffany's, la joyería por excelencia que solamente utiliza platino, no oro, que tengamos a empresas como Sherwin-Williams, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, los bancos, etcétera, al lado de una tienda donde hay narcomenudistas que están dándole en callejones a la gente más pobre de esta ciudad lo que necesitan muchas veces para sustentarse, al lado de una casa que no tiene un techo sólido porque desgraciadamente no tiene las condiciones necesarias para vivir, al lado de una zona total y absolutamente marginada, donde lo único que encontramos es miseria, pobreza, crimen y quizá tristeza. Pero ojo, digo que es admirable porque México es un país de contrastes, y de contrastes muy reales. En la gran mayoría de los países del mundo, las zonas ricas y las zonas pobres están muy alejadas unas de las otras. Aquí no, aquí tenemos zonas ricas y zonas pobres juntas. Creo que es un poquito de lo que es nuestro folclore, ¿sí? Por eso yo creo que también celebramos el Día de Muertos, porque la muerte es la más justa de las situaciones del ser humano. Porque sea como sea, vamos a morir igual. Y quizá el nacimiento también lo sea. Pero en esencia, jóvenes y amigos invitados, que todos son jóvenes, por supuesto, quisiera yo hacer mención de que el caso de Ayotzinapa no es más que una muestra más de que nuestro país no ha entendido que, desgraciadamente, o bueno, afortunadamente para nosotros, la vida humana vale, la vida humana tiene un valor, y no un valor económico desde el punto de vista cuantificable. La vida humana es probablemente la esencia más importante de toda sociedad. Esta matanza de estos jóvenes no solamente hizo que se perdiera credibilidad en las autoridades municipales, estatales y federales, sino también nos muestra una realidad muy fría. Los valores que hoy estamos viviendo son valores ficticios, son valores prefabricados. Hace rato el ingeniero nos platicaba sobre el libro Un Mundo Feliz, nos hablaba de libros de ciencia ficción. Lo peor de todo es que estamos viviendo lo mismo, pero en la realidad. Ya no es necesario remitirnos a la dimensión desconocida para tener la sombra oscura debajo de la cama que nos asuste, porque cuando una niña es abusada por su propio padre a los 6 años, yo creo que no es necesario hablar de una sombra debajo de la cama misteriosa. Es una persona que le dio la vida. ¿Okay? Ojo, los valores en la educación, lo decía la maestra hace rato, están desde un punto de vista coercionados por los derechos humanos.
Pero no quiere decir que una cosa se contraponga con la otra. Los derechos humanos son algo que las generaciones de nuestros antepasados y presentes hemos luchado para poder concretar en algo objetivo. Tanto que nuestra Constitución se modificó de ser garantías individuales a derechos humanos en su parte dogmática, que es del artículo 1 al 29. Y de ahí surge nuestra existencia como individuo, como parte imperante de las necesidades del Estado, porque el Estado debe de proteger los intereses de la ciudadanía, sino ¿qué razón tiene de ser? Nos hablaron de los griegos, de los egipcios, de culturas muy importantes. Sí, efectivamente hay que aprender de ellos, pero también tenemos cultura actual de la cual tenemos que aprender. Jóvenes, ustedes están viviendo una etapa de transición mundial, no solamente en México. Estamos viendo cómo en la península de Crimea, Rusia y Ucrania están al borde de una guerra nuclear, donde los intereses de Occidente y Oriente vuelven a chocar. A mí me tocó la Guerra Fría, pero siendo un niño. La verdad no me di cuenta de lo que vivía en mi mundo. Ya después la estudié. Pero una Guerra Fría es saber que todos los días una persona puede oprimir un botón y destruir lo que conocemos como civilización. Quizá no la humanidad, pero sí lo que conocemos como civilización. ¿Qué pasa cuando la voz que representa a un país, y en este caso hablo por los locutores, porque yo también soy parte de la Asociación Nacional de Locutores, como lo es el maestro Julio y el ingeniero, la voz más escuchada del país es un payaso que dice groserías a las 6 de la mañana, cuando los niños están cambiando para ir a la escuela? ¿Okay? Que el tipo que lo caracteriza ni siquiera tiene valor de hablar como habla con la máscara sin ella, cuando se ridiculiza a sí mismo, opacando el personaje a la persona. Fíjense cómo no es necesario vivir una novela de ciencia ficción para estar dentro de ella, quizá. Estamos viviendo un momento que yo creo que de verdad el presidente Juárez o gente a lo mejor más contemporánea como, no sé, Vasconcelos, fundador y parte de lo que es Ciudad Universitaria, pues parecería inconcebible, ¿verdad?, que un payaso dé puntos de opinión y que se le escuche, y que para colmo, digamos, tiene la razón, quizás sí la tenga, pero no es la forma de llegar a una cultura educada, a una cultura inteligente y a un pueblo que necesita con toda urgencia de valores, de entendimiento y de verdad. Hace poco tiempo, y volviendo un poquito a los temas de los medios, me encontraba viendo un día que de esos que dices, voy a llegar un poco más tarde a trabajar. Entonces vi un poco los programas de Canal 4 y pasó el tipo Esteban Arce y estos cuates pasaron en la mañana, después del payaso. Por si no lo saben, pues, para que no lo vean, por favor. Esteban Arce, y pasaron precisamente la crisis que estaba pasando entre Rusia y Ucrania, precisamente el tema que hablaba hace un momento. Y resulta que habían dos personas atrás de una foto donde hay dos soldados rusos con armas muy grandes, dos personas vestidas de un traje típico ruso, en la frontera entre Ucrania y Rusia, y estos soldados pues están arriba de un grupo de civiles apuntándoles con estas armas. Las dos personas están vestidas con un traje como de manta y con adornos típicos de Rusia que curiosamente tienen similitud con la cultura huichol de México, porque son piedras muy pequeñitas que se van haciendo en muchos colores. Los huicholes habitan en Michoacán y en Jalisco. Entonces, pues estas personas están ahí
y están en una petición de paz ante la guerra posible entre Ucrania y Rusia, porque son países hermanos. Es como hablar quizá de una cultura parecida entre quizá Ecuador y México, una cosa así, donde bueno, nos compartimos un idioma, un origen, etc. Aunque su idioma no es exactamente el mismo. Y bueno, estos tipos empezaron a burlarse tanto de las personas que estaban ahí, a decir que los que estaban atrás eran unos voladores de Papantla y que estaban esperando a que fueran a un baño, a un vapor, y le estaban orando al sol. Y dicen, pues están vestidos como voladores de Papantla y todos haciendo coro, riéndose. Bueno, en primera instancia pues habría que entender que en todo caso la similitud sería con los bichones. Que se nota que los voladores de Papantla son gente que se prepara prácticamente desde que nace para tener ese equilibrio, y que son personas que realmente dedican su vida a su cultura, que son grandes atletas y que desafían la muerte cada vez que hacen el baile. Que aparte esas personas están pidiendo la paz en una zona donde está a punto de sucumbir ante la guerra una nación, o dos naciones, o el mundo. Y para colmo, pues resulta que estas dos naciones pues representan a la humanidad en general, porque siempre estamos al borde de la muerte en cada momento. Entonces se burlan y empiezan a ver los hashtags, como hace rato hablábamos de las palabras ahora en internet, empiezan a ver los tweeters, empiezan a ver todos los comentarios de la gente burlándose y haciéndole segunda a estos señores. Evidentemente no van a pasar los comentarios donde insultan o hay agravios hacia los conductores del programa, y que tampoco sería correcto. Pero ¿qué pasa? Que el pensamiento de nuestro pueblo empieza a ser más decadente que en los inicios de la década del siglo pasado, porque empezamos a tener efectivamente capacidad de recibir información rapidísimo, pero no podemos hacerla, no podemos crearla. Somos esas alfa, beta y gamma de los que habla el mundo feliz, pues también estamos siendo ciudadanos a serie, ciudadanos hechos artificialmente. ¿Qué pasa? No es necesario solo que juegue la selección nacional, basta con que digan que Juan Gabriel tiene un nuevo romance, o que, no sé, por ejemplo, el presidente Peña Nieto estuvo como el más galán de la convención de los G20, para que todos los titulares digan presidente de México entre los 20 más guapos del mundo, y todos bravo, bravo, ¿no? Y díganme si no. Y luego, para colmo, tenemos a gente que se dice no solamente locutor o comunicador, les dicen líderes de opinión. ¿La opinión de quién? ¿De ellos? ¿La opinión de para quienes trabajan? ¿La opinión de qué? Jóvenes, hoy ustedes tienen la oportunidad de cambiar eso. Pero desgraciadamente, la generación que los antecede, en la cual yo formo parte, hemos fallado. Hemos fallado como padres, y nuestros padres también fallaron, porque no nos hicieron críticos, nos hicieron conformistas. Y qué pena que en los albores del siglo XXI, ya entrando a la primera década consecutiva a los inicios del siglo, estemos todavía teniendo que pelear por el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la equidad y el derecho a la educación. Yo me pregunto, ¿con qué valores vamos a educar a nuestros hijos? ¿O ustedes van a educarlos? Si hoy vivimos en una sociedad quizá tan injusta como la que proclamamos los seres humanos que se acabó. En Grecia, efectivamente, hubo una persona que, perdónenme, señoritas, pero hubo una persona que pues dijo algo, que la mujer era un ser con pelo largo e ideas cortas. ¿Okay? ¿Y quién creen que fue esa persona?
No fue Broso, el payaso que dijo Antonio. Fue Aristóteles, precisamente el maestro de Alejandro Magno. La cultura misógena griega era más que marcada. De hecho, no se concebía un verdadero romance entre un hombre y una mujer, porque la belleza estereotipada humana y la sensualidad derivaba más en el placer, y por eso se tenía entonces lo que se le conoce como un mancebo, que era un joven que Sócrates, que Platón, de hecho, pues a lo mejor pueden a lo que ven, no quiero decir nada, está bien. Y la homosexualidad era lo bien visto entonces, ¿ok? Una mujer bella, bueno, era bella hasta que tenía determinada edad y era fértil y ya. Desgraciadamente la cultura nos está llevando a algo, yo creo que anterior a Grecia. Quizá no hay una civilización de las contemporáneas o de las históricas que pueda compararse a lo que hoy estamos viviendo. Ahora lo que está de moda está peor, porque miren, en la antigua Grecia, y lo vemos todavía hasta la cultura probablemente del siglo XX, de principios, hasta la mitad del siglo XX, hasta los años 60 tal vez, pues nos decía que una persona que tuviera un cuerpo pues balanceado era una persona sana, y nuestro instinto de atracción hombre-mujer, mujer-hombre, es de reproducción en esencia. Y nos han cambiado los estereotipos, de tal forma que una persona raquítica, quizá al borde de la muerte, hoy es el estereotipo de la belleza. ¿Okay? Dígase que hay que estar flaco para estar sano, cuando antes la gente que estaba delgada se le ahuyentaba porque decían que podían tener una peste, estaban enfermos, eran pobres, etc. Entonces diremos, los niños de Biafra están de moda, ¿sí? Pues están súper flacos, ¿no? Suena muy cruel. No, pero es que tienen una panzota así, pero llena de parásitos. ¿Y qué pasa, no? Entonces están súper de moda, porque ahora como está también de moda la cultura oriental, bueno, pues se parecen a Buda, y con la parte de Julia Roberts y todo, pues lo flaco, ¿no? Entonces ese sería un estereotipo del siglo XXI, y desgraciadamente lo es. No por la moda, por la realidad. Nunca había visto tantos seres humanos en la Tierra como ahora. Nunca. En poco tiempo, yo creo que no nos va a tocar, va a empezar a escasear el alimento. Y toda la tecnología que tenemos se va a empezar a desarrollar para que los más poderosos opaquen a los más débiles, y por ende, pues nos destruyamos y volvamos a un inicio de civilización. Me pregunto, ¿eso será muy diferente a cuando los cromañones y los neandertales peleaban y extinguieron los unos a los otros? Entonces a lo mejor vamos a tener un ser humano que va a evolucionar entre el Homo ricus y el Homo pobris, ¿no? Eso es lo que parece que quisiera llevarnos nuestra sociedad a entender. Pero no, jóvenes, desgraciadamente o afortunadamente está en nosotros cambiar esto, porque si no empezamos a hablar, si no empezamos a actuar, no se va a hacer nada. Si están esperando a que papá gobierno nos arregle las cosas, ojo, no lo va a hacer. Se dice que los gobiernos, los pueblos tienen el gobierno que se merece. Es una frase trillada. Una señora la otra vez me dijo en un congreso, estábamos con la farándula de estar en el Congreso de la Unión y hablando allí. Dice, ¿sabe qué? Nada más que hay una cosa, también los gobiernos tienen el pueblo que se merece. Y es cierto, es bivalente. Tenemos aquí un delegado de gobernación que tiene que ver todas las manifestaciones del Distrito Federal día con día, ¿verdad? Y decimos, qué gente tan injusta, qué gente tan que nos bloquea nuestro derecho de libre tránsito. Es cierto. ¿Y qué va a pasar? Que un día se va a desesperar la demás gente, y a esos que están manifestándose, alguien va a traer un arma y los va a matar. Ya ha pasado, o les echan el carro.
porque todos violamos los derechos los unos a los otros. El problema está que los valores deben de ser personales, no deben de ser una cultura de Estado, deben de ser familiares. No puede darnos el Estado los valores que no nos dieron nuestros padres. La escuela tampoco. Puede contribuir, ¿ok? Pero nuestros valores vienen de casa. Y ustedes, jóvenes, deben de pensar que cuando lleguen a tener hijos, o si ya los tienen, seguramente son pequeños, está en sus manos cambiar esta generación. Cuando se hizo la cumbre de Río, por primera vez, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo que el mundo necesitaba 3 cosas para acabar con todos los males: educación, educación y educación. Esa es la clave para acabar con todos los males del ser humano. La educación no solamente es estudiar a Aristóteles, el leer las teorías de Einstein, el interpretar a Da Vinci, el citar a Borges, o Borges, como dijo el presidente Fox. No solo eso. La educación es darle la mano a tu compañero humano, ser caballeroso, darse a respetar como dama, cumplir con la civilidad de nuestra sociedad, cumplir con la ley, acatar nuestros derechos y hacer respetar nuestras obligaciones. Esa es educación. ¿De qué sirve ser un hombre culto si eres un hombre soberbio, si eres un hombre engreído? Y créanme que en el mundo de la literatura y de la gente de mucho poder intelectual hay mucha arrogancia, sobre todo cuando se hace público el conocimiento de estas personas. Entonces tenemos a personajes que pueden ser una lumbrera como ente mental, pero una basura espiritual. ¿Sí? ¿Y dónde está el equilibrio ahí? ¿Cómo podemos entender que tengamos un pueblo que cree en Dios, que cree en Jesús, que cree en la Madre Virgen María, pero a su vez también muchos de nuestros compatriotas creen que la única forma de salir de la pobreza es ser narcotraficante, o esposa de narcotraficante, o mujer narcotraficante? Da lo mismo si es hombre o mujer, existen que son criminales. Y fíjense qué es lo más curioso. Aparentemente en este país ya logramos la libertad de expresión. No es alusión, señor delegado de gobernación, no se sienta, no estamos hablando de cuates. No es así. La película esta de La Dictadura Perfecta. Ajá. ¿Quién ya la vio? Ver, levante la mano. Ah, qué padre. Bueno, se nota que los jóvenes van más al cine. Yo ya la vi. Por cierto, la recomiendo, pero les voy a decir por qué. Y no es que les vaya a adelantar la trama ni nada. ¿Qué creen que pasa en La Dictadura Perfecta? Que nos dicen lo que ya sabemos y hacen una parodia. Y con eso la gente en el cine, yo los estaba escuchando. No, sí es cierto. Mira cómo nos traen. Malditos, desgraciados, hijos de su quién sabe qué. Había un señor grande delante de mí que estaba diciendo una bola de cosas y su esposa estaba cada rato. Y digo, esta señora está peor que el CISEN. ¿Sí? Ella sí le tiene bozal al señor. Pero bueno, la verdad es que La Dictadura Perfecta es un ejemplo de la dictadura perfecta. Porque nos hacen creer que tenemos libertad de expresión y tenemos casi accesos a los documentos del secreto de Estado como ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que dicen ya se sabía. Y además, para colmo, nos dejan ver un mensaje muy curioso. Critican a las televisoras, ¿verdad? Critican a Televisa y a TV Azteca intrínsecamente. Hasta Televisa dijo que no lo iba a pasar porque era en contra de los ideales de la televisora. En TV Azteca y medio lo promocionó. Pero ¿qué creen? Que el mensaje al final es los medios somos tan poderosos que quitamos y ponemos presidentes. Y tú lo autorizas. Es una mofa, jóvenes, es una mofa, señor. Nos están diciendo idiotas sin darnos cuenta.
porque nos están diciendo todo lo que tú estás viendo aquí pasa y a ti no te importa, y para colmo lo voy a seguir haciendo. Ajá. Yo creo que es muy fácil criticar, lo difícil es actuar. Y honestamente yo les quiero decir que en el Parlamento Ciudadano de México tenemos un lema que dice: si no participas no te quejes, ¿okay? Y es real. Podemos empezar por nuestra persona. No necesitamos ser un Gandhi que movió a una nación, no necesitamos ser un Nelson Mandela o un Juárez o un Abraham Lincoln. Seamos nosotros mismos, honestamente, y lo que sabemos que está bien hagámoslo, y lo que sabemos que está mal no lo hagamos, o evitémoslo. Somos seres humanos. Evitemos caer en la tentación de corromper y corrompernos. No les enseñemos a nuestros hijos a hacer cosas que están mal. Busquemos la mejor manera para sacar adelante nuestros proyectos. Sé que hay trámites que son imposibles de lograr sin la clásica mordida. Sí, bueno, pues la ley está hecha para eso. Por eso hay un triple do circula, un cuádruple, bueno. Yo la verdad siento que hasta es una medida tonta, porque ni siquiera le queda popularidad a ningún gobierno eso. Pero hay bonos verdes que se generan para una economía que no conocemos a través de programas ecológicos mundiales. Hace rato manejaban la cultura alemana. Bueno, pues sí, precisamente fue en Alemania y en Holanda donde se creó que el Estado debería de dar bonos a aquellas industrias que procuran el bien para el medio ambiente. Se creó un consejo que actualmente genera miles de millones de euros, de dólares, de libras, de lo que ustedes quieran, donde le da a los estados reconocimiento a los lugares por medidas ecológicas. Está muy bien, ¿no? Y también lo agradecen los vendedores de carros, y lo agradecen también los de autopartes y los de los lotes, porque bueno, tienes que tener otro, ya no uno ni dos, ahora tres, porque si tienes un carro con calcomanía 0, uno con calcomanía 1 y otro con calcomanía 2, pues si uno se lo trae tu esposa o lo trae tu hija, pues tienen que tener otro carro. Y bueno, pues el Tratado de Libre Comercio llegó a liberarnos y a traernos todos los carros baratos de los Estados Unidos, que son chatarra. Y vemos aquí carros con marcas medio raras, ¿verdad? Que pues ni reconocemos el logo. Y resulta que Procampo, que es la campaña donde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari empezó a dar un subsidio al campo para poder contrarrestar los costos tan bajos de las cosechas, y les llega 15,000 pesos al año a un campesino, porque es justo, porque se lo merece. Por cada hectárea le vamos a dar 15,000 pesos al año. Quizás es una medida desde cierto punto buena, porque pues sí tiene que haber alguna compensación a tanta injusticia. Pero ¿qué pasa? Que el campesino pues no está acostumbrado a tener dinero. ¿Y qué pasa? Que resulta que el negocio es para los loteros, porque resulta que el primo de Estados Unidos le trae un carro chocolate, como así se les conoce, lo legalizan y ya compran con su Procampo eso. Y el campo está cada día más olvidado, porque para colmo ese carro lo usan para venirse a la ciudad y hacer otra labor. Entonces el sector primario del campo se acaba y nuestra economía sigue en crisis. Vimos una escena del Palacio Nacional donde habían unos jóvenes anarquistas en la Puerta Mariana aventando cohetes y bombas molotov. ¿Y qué pasa? Había como 5 manifestantes, pero había como 500 periodistas tomando fotos. ¿Sí? Yo les pregunto, ay, para colmo, yo le voy a los Pumas, perdón, pero también respeto a otros. El Cruz Azul, había uno que traía la playera del Cruz Azul, si se fijaron, y para colmo, pues ese ya no le viene muy bien al equipo. Entonces ahí estaba con la Puerta Mariana y tratando de destruirla, y le echan agua, y en un acto de total deploración los anarquistas quemaron una puerta histórica. Y yo me pregunto, en realidad, ok, ¿y qué pasa con los seres humanos que quemaron en Guerrero? Sí, queman una puerta histórica, pero tiene más valor un pedazo de madera, es del Palacio Nacional, que un ser humano. Y para colmo,
Pues la nota amarillista de todos es sacar la escena de estos jóvenes que estaban en un estado de enervación. Claro, yo creo que ellos no sabían ni qué estaban haciendo. Y bueno, pues llega la policía después de un rato, llegan como 50 o 100 policías y detienen a estos 18 jóvenes y al otro día los dejan libres. Entonces, bueno, pues está muy padre porque todos nos volvemos críticos y decimos es imposible que el Palacio Nacional lo usen como una forma de destrucción, pero para colmo, resulta que es la nota política. ¿Qué pasa? Que se centra más la atención en un acto de una persona drogada que publicitaron todos los medios que tienen que tener acceso por el Estado Mayor Presidencial para de alguna manera estar ahí. Y resulta que, pues no, ya lo de Ayotzinapa, pues en ese momento se calmó un poquito, ¿no? Porque hay anarquistas que están rompiendo la puerta del Palacio Nacional. Jóvenes, no nos dejemos manipular. Y tampoco seamos críticos a lo tonto, ¿ok? Tenemos que darle respeto a la autoridad porque ellos están ahí por una necesidad. El Estado necesita un gobierno, una población, un territorio, y los que estudiamos Derecho sabemos que también un marco jurídico. Eso me lo enseñó el maestro. Y resulta que, pues si no existe un gobierno, pues no puede existir un Estado en paz. Yo quisiera que dejemos de criticar tanto las figuras de las autoridades y empecemos a actuar como una sociedad realmente responsable. Que dejemos de... Los jóvenes, los estudiantes siempre han sido carnada política porque son influenciados. Están jóvenes y tienen ideales. Mientras más joven se es, uno tiene más ganas de comerse el mundo y son fáciles de manipular. Por eso es que los jóvenes siempre son los primeros que mandan a la guerra, los primeros que están en los problemas sociales. Por eso es que en el 68 la matanza fue entre jóvenes y también con tropas que eran jóvenes, ¿no? Deben de ser jóvenes responsables. Algún día van a ser también gente mayor. Y yo creo que debemos de dejar de pensar que nuestros ideales se homologuen a los de otros sin antes pensarlo 2 veces. Antes de seguir a alguien, piensen en lo que ustedes creen que es real. No se dejen guiar por lo que les diga la autoridad, el cura, el policía, el maestro, el padre o la madre. Si va en contra de ustedes, ojo, lo que les estoy diciendo quizá vaya un poco en contra del mensaje. No es eso, simplemente yo les digo, tenemos que tener un criterio propio para formar un criterio con los demás, ¿ok? Siempre tengan ante todo una idea personal de lo que quieren y deben de ser, para que el día de mañana a los que ustedes dejen como sus sucesores en este mundo tengan esa misma forma y piensen por sí mismos. Si no fuera por gente que piensa por sí misma, el mundo no tendría literatura, bases ideológicas, no existiría nada. Todo lo que existe se pensó, lo que nosotros creamos, este auditorio, estas bancas, todo fue pensado y después se creó. Por eso tan importante lo que decía el ingeniero de la imaginación. Hay que dejar volar nuestra imaginación y nuestra mente, porque podemos encontrar en ella más respuesta que en la Biblia, el Corán, o los diálogos de Platón. ¿Okay? ¿Saben qué? Yo sí creo en Dios, pero yo creo que Dios, el que existe, no está allá arriba viéndonos con una mano a ver cómo te va. No, yo creo que Dios está aquí, está en nuestro ser. Y debemos de pensar hacia adentro, no hacia afuera, porque si pensamos que Dios está en el cielo, pues es muy lejano a nosotros. Y en realidad no existiría nada si no tuviéramos nosotros la facultad de percibir ese algo. ¿Ok? Todo lo que existe, existe porque ustedes están aquí. Y la persona más importante del mundo son ustedes mismos, somos nosotros. Y de ahí debe de empezar el cambio. Cuando se crea una verdadera revolución, empieza en el ser y luego en su deber ser. ¿Ok? Las revoluciones solo tienen justificación cuando los cambios
vienen a mejorar lo anterior, sino simplemente es una revuelta. Y ya para concluir, quiero decirles algo. Estamos viviendo momentos importantes donde debemos de apoyar a la autoridad siendo buenos ciudadanos. Y siendo buenos ciudadanos tendremos el derecho moral de exigirle cuentas a nuestros gobernantes. Seamos personas con pensamiento propio, seamos maestros responsables, no demos solo lo que nos dice la cátedra que hay que dar, el tema punto 1.01.01 del libro. Ojo, eso ya no es enseñanza, es mecanización. Y eso está bien para los robots, pero no para los seres humanos. Hay universidades que le quitaron el papel de maestro o docente a quien se para enfrente y se les dice facilitador. No voy a decir nombres, no es esto, ni la que yo dirijo, gracias a Dios. Facilitador un docente. ¿Facilitador de qué? De que una presentación hecha por una institución sea la misma para el A, B, C, D, E y todas las generaciones. Eso para una estandarización de procesos. Ah, bueno, eso está muy bien, pero para crear mayonesas enlatadas, no para seres humanos. ¿Okay? Porque la importancia de dar en el aula una clase radica en la experiencia de la persona que está ahí. Y yo les aseguro que en las carreras que ustedes se desempeñan, valorarían mucho más la experiencia de un gran abogado, de un gran economista, de un financiero, de alguien que sea experto en la práctica, no en la teoría. Porque en la teoría ahí están los libros, de verdad. Y qué padres, son muy padres los libros, pero la práctica solamente se da de persona a persona y en nuestra propia vida. Yo creo que respetar a nuestros maestros y nosotros como maestros respetar a nuestros alumnos y aceptar una cosa, que nosotros aprendemos más de ustedes que ustedes de nosotros. A medida de que tenemos más alumnos, nos volvemos más conscientes y nos enseñan tantas cosas que de verdad es maravillosa esta profesión de la docencia. Yo los invito a todos, y muchos ya lo hacen, a que den clase, que no descarten en su vida el poder darle a los demás su conocimiento. Es el mayor regalo que le podemos dar a la humanidad. Olvídense de las herencias, olvídense de las cosas materiales. Lo que trasciende son nuestras ideas, ¿sí? Y solamente moriremos cuando nos dejen de recordar. Si no, siempre estaremos. Muchas gracias y de verdad pues ha sido un honor para mí. Gracias. Doctor, muchas gracias, muy amable, muchas felicidades, adelante.